Presidente, muchas gracias. Un saludo cordial a la ministra, a todo su equipo y bueno, un reconocimiento. Pienso que de una u otra forma la ministra ha tenido que recibir una realidad que no es de hoy, es una realidad histórica, como lo han expresado muchos de nuestros compañeros. Desde 1998 la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional de los establecimientos carcelarios, es decir, desde hace 22 años estamos nosotros tratando de resolver ese problema. Es obvio que hay hacinamiento, un 40.43%, más del 30% de quienes están en los establecimientos de retención, pues no se les ha demostrado su culpabilidad, y no solo en los establecimientos carcelarios, sino en las estaciones de policía, en las URIs, en los sitios de retención transitoria como Bogotá, por ejemplo, las cifras son alarmantes. El 137% de la capacidad es un porcentaje que excede pues, lo que normalmente allí debería estar. En el barrio Los Mártires, por ejemplo, el exceso de capacidad es del 43.5% y el tiempo de permanencia, que debería ser pues un tiempo de permanencia corto, oscila entre 6 y 12 meses. Entonces, sucede todo este problema no solo en las cárceles, sino en los sitios de retención transitoria. Pero, presidente, quiero hacer referencia a la construcción de cárceles. Esa no es la solución para resolver el problema de hacinamiento. En los últimos 15 años, la infraestructura carcelaria subió alrededor del 110, 120%, y el número de internos subió alrededor del 310, 320%. No es cierto que en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos no se hubieran ampliado los cupos carcelarios. Claro que se ampliaron alrededor de 5.000. En esa época se recibieron alrededor de 70.000, 72.000 cupos y se entregaron casi alrededor de 80.000. En el gobierno actual inclusive se está desarrollando ese problema. Es importante tener en cuenta que más del 95% de los internos pertenecen a los estratos 1 y 2. En ese sentido, la pandemia no será democrática porque serán las clases menos favorecidas las que indudablemente van a tener que llevar la carga de esa pandemia. La pandemia entonces llegó a las cárceles, llegó a la Picaleña, a la Picota, a las Heliconias. El tema de la Modelo es un tema que no se puede dejar al albur y que seguramente tendrá que ser investigado. Una averiguación de 070 de la Universidad de los Andes pues dejó en claro que allí hubo 24 muertos y un centenar de heridos, alrededor de 111, entre ellos muchos guardias. Ese es un problema que hay que resolver. En el país hay alrededor de 0.46 casos por 1.000 habitantes. En las cárceles hay 9.4 casos por 1.000 habitantes. Esta es una cifra que entonces nos debe poner alerta, nos debe colocar al tanto de lo que pueda suceder y, como dicen, no cantar victoria porque todavía es mucho lo que falta por caminar. El decreto 546, y estoy de acuerdo con el profesor Manuel Iturralde, pues fue un decreto que sustancialmente no resolvió lo vital para poder enfrentar la pandemia. Esta pandemia necesita de distanciamiento, necesita de agua potable, de alimentación adecuada y de instalaciones físicas que también estén bien adecuadas. Y nada de eso hay en nuestras cárceles, porque históricamente no se solucionó el problema. Pienso que a nosotros, los congresistas, nos cabe mucha responsabilidad de lo que está sucediendo. Un populismo punitivo que no tiene antecedentes, un aumento de penas que no ha solucionado en nada. Si hacemos una averiguación histórica de qué ha sucedido con esos delitos a los que se les ha
aumentado las penas, un aumento de tipos penales, lo decía el director del INPEC, 47 tipos penales nuevos, una ausencia absoluta de política criminal y sobre todo un distanciamiento con la academia que no ha permitido y no ha hecho posible que nosotros entendamos que el problema de las cárceles tiene que ver con temas sociológicos, antropológicos, criminológicos, no es un tema de estadística únicamente y un tema económico. No hemos querido entender cuál es la finalidad de la pena, la resocialización de quienes por una u otra razón pues van a esos centros de reclusión. Pienso entonces, ministra, presidente, que hay algunas solicitudes concretas de la bancada verde. Modificar el decreto en cuanto que esas 77 excepciones que tiene, pues esas exclusiones, pues que se reconsideren, porque además de que el procedimiento es engorroso, pues todas esas exclusiones no dejan que en definitiva la cantidad de personas que deban salir puedan hacerlo. Algún senador expresaba de cómo, por ejemplo, en nuestras cárceles hay alrededor de 22.000 personas retenidas por narcotráfico. Se les ha privado la libertad y muchas de ellas, la mayoría, es por microtráfico. Entonces, tenemos en las cárceles personas de estrato 1 y 2 por microtráfico, han llegado a ese estado de cosas porque el mismo Estado, ante la indolencia y la falta de eficiencia y eficacia, los ha obligado a que ejerzan esa actividad. Si eso se reconsidera, pues allí habría una posibilidad muy grande para descongestionar los centros. Senador Londoño. Los protocolos Senador, de salud. Tiene un minuto para que termine, por favor. Sí, garantizar la atención médica oportuna. Y no me parece que a los entes territoriales les debamos trasladar en estos momentos la responsabilidad que de una u otra manera pues ha adquirido el Estado Nacional. Los entes territoriales ya no tienen más dinero. Y finalmente, presidente, es una solicitud que le hemos hecho desde la Alianza Verde de que los decretos de emergencia económica sean estudiados con mucha calma en las respectivas comisiones. Tenemos un año que nos da la Constitución para estudiar esos decretos. Son muchos los que hay y es una solicitud cordial para que el Congreso y el Senado en particular ejerza un verdadero control político a este hipercentralismo que es lo que se ha evidenciado en este momento. Gracias, presidente.